Recuerden que tenemos ya los primeros citados en la comisión que estudia el antejuicio del señor Norman Quijano, y también pues seguramente el día de mañana en la plenaria tendremos grandes noticias para ustedes, nuestro jefe, el pueblo. Vamos a dar inicio a esta nueva reunión número 23 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para lo que quiero pedirle a nuestra asesora técnico que nos ayude con la conformación del quórum. Con gusto, señora presidenta. Rebeca Araceli Santos de González. Samuel Aníbal Martínez Rivas. Andrés Muñoz. Eric Alfredo Salguero. Denis Fernando Salinas Bermúdez. Zuni Saraí Cedillo de Interiano. Romeo Alexander Auerbach Flores, ausente. Ricardo Ernesto Godoy Peñate, ausente. Claudia Mercedes Ortiz Mengíbar, ausente. Le informo que hay quórum, diputada. Gracias, licenciada. Vamos a la aprobación de la agenda. Como punto número 3 tenemos la lectura del acta número 20 de fecha 15 de noviembre del presente año. Punto número 4, propuesta de próximos invitados para continuar con el tema de justicia transicional. Y en el punto número 5 tenemos varios. Quienes estén a favor de dicha agenda, por favor, votemos. Se da por aprobada. Quiero solicitarle ayuda a nuestro diputado secretario de esta comisión, el diputado Samuel Martínez, que nos ayude con la lectura del acta número 20 de fecha 15 de noviembre del presente año. Con mucho gusto, presidenta. Un saludo al pueblo salvadoreño que siempre está atento al desarrollo de esta sesión plenaria, de esta comisión, perdón. Acta número 20, Palacio Legislativo, San Salvador, a las 12 horas con 40 minutos del día 15 de noviembre del 2021. Los suscritos diputados y diputadas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Araceli Santos de González, Samuel Aníbal Martínez Rivas, Jorge Alberto Castro Valle, Eric Alfredo García Salguero, Denis Fernando Salinas Bermúdez, Walter David Coto Ayala, Zuni Saraí Cedillo de Interiano, Romeo Alexander Auerbach Flores, Ricardo Ernesto Godoy Peñate y Claudia Mercedes Ortiz Mengíbar. Se procedió de la siguiente manera. Primero, se estableció quórum con los diputados antes mencionados. Segundo, se sometió a consideración de la comisión la agenda propuesta, la cual fue aprobada. Tercero, se dio lectura al acta número 19 de fecha 1 de noviembre del presente año, la cual se dio por aprobada. Cuarto, se dio lectura al informe trimestral correspondiente al periodo comprendido entre los meses agosto, septiembre y octubre del presente año, el cual se dio por aprobado. Quinto, expediente nuevo ingreso, número 330-11-2021-1, que contiene solicitud del abogado Ernesto Arturo Mejía Cruz. En el sentido se conceda gracia de indulto a favor del señor Alfredo Benjamín Mengíbar Saravia, número 335-11-2021-1, que contiene iniciativa de los diputados del grupo parlamentario del FMLN. En el sentido se emita Ley de creación del Sistema Nacional de Búsqueda, Investigación, Localización y Recuperación de Personas Desaparecidas, número 338-11-2021-1, que contiene solicitud del abogado Ernesto Arturo Mejía Cruz. En el sentido se concede gracia de indulto a favor de la señora María Judith Artigas Sánchez, número 340-11-2021, que contiene iniciativa de los diputados del grupo parlamentario de Arena. En el sentido se emita Ley Especial para la Búsqueda, Localización, Identificación y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas, los cuales se dieron por recibido. Sexto, expediente en estudio de indulto número 1571-5-2017-1, que contiene solicitud de los licenciados Lisandro Humberto Quintanilla Navarro, Ricardo Arturo Martínez Donis y Carlos Mauricio Guzmán Segovia. En el sentido se conceda gracia y indulto a favor del señor Guillermo Alfredo Benavides Moreno.
el cual se acordó emitir dictamen desfavorable y no habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la reunión de trabajo a las 14 horas con 47 minutos y se suscribe la presente acta. Leído, presidente. Muchas gracias, diputado. Quienes estén a favor del acta leída, por favor, votemos. Se da por aprobada y se incorpora el diputado Romeo Auerbach. Como punto número 4, tenemos propuesta de próximos invitados para continuar con el tema de justicia transicional. Y vale la pena recordarle a la población salvadoreña el trabajo que está realizando esta comisión y que en legislaturas pasadas casi que ni sesionaba. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos se enfocó directamente en ver los temas de indultos que llegaban a esta comisión, a esta Asamblea Legislativa. Y aún así, nosotros estamos ya al día con el tema de los indultos, dictaminando solicitudes que incluso son del 2016 o 2017. Quiere decir que en menos de 5 meses, porque ya tenemos más de 1 mes y medio que estamos al día con el tema de los indultos, quiere decir que en 4 o 5 meses nosotros resolvimos muchos de los casos que ellos no hicieron durante más de 3 o 4 años. Entre ellos, la solicitud de indulto del coronel Benavides, quien fue parte de los autores directos de la masacre de los mártires jesuitas, que en plenarias pasadas también resolvimos como desfavorable. Hemos visto con el tema de la justicia transicional cómo no solamente esta comisión, sino también a nivel de instituciones y a nivel judicial se están tomando acciones para poder resolver a las víctimas del conflicto armado. Y ahí tenemos un caso como es el de los mártires jesuitas, donde hemos visto cómo el amparo que se solicitó a la Corte pues ha sido admitido y por tanto vamos a tener a plena vista el estudio que va a seguir este pleno con el tema de la justicia transicional directamente para el caso de los mártires jesuitas. Eso como órgano judicial. Sabemos que es un tema que por años en nuestro país se ha estado viendo como impune. Hemos visto cómo personas fueron condenadas, pero muchas otras están tranquilos. Y recordemos quiénes son las personas que dieron esta indicación del asesinato de los mártires jesuitas. Entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani, que esperamos en Dios que la justicia llegue. Ha tardado, pero creo que va a ser oportuna para todo el pueblo salvadoreño. Sabemos que en el 2016 se declaró una inconstitucionalidad por la ley de amnistía. Esto permitió que muchas personas también tuvieran un mandato de parte del órgano judicial para poder reparar, para poder llevar la justicia a diferentes víctimas del conflicto armado. A la Asamblea Legislativa se le dio también el mandato para crear una normativa que fuera conforme a los 4 puntos, que es la justicia, la verdad, la no repetición y la reparación para las víctimas del conflicto armado. Pero ¿quiénes eran aquellos magistrados que dieron la inconstitucionalidad de la ley de amnistía? Y todos los recordamos muy bien. Entonces era un juego, una negociación que se venía, porque mientras daban la inconstitucionalidad a la ley de amnistía, mandaban a archivar el caso de los jesuitas. Nunca se entendió cuál era ese juego. Lo que sí hemos comprendido en esta comisión con la bancada CIAN y con todos los miembros de esta comisión, es que era una acción meramente política el no darle seguimiento a estos temas de justicia transicional. Durante muchos años se escucharon a las víctimas diferentes organizaciones que siempre han vivido de esos lobbies internacionales que se han realizado en cuanto a las víctimas del conflicto armado. ¿Pero qué se les ha resuelto? Nunca se les resolvió nada, porque obviamente estaban los dos bandos que estaban pretendiendo salir bien y que se siguiera con la impunidad de los delitos de guerra o los de lesa humanidad. Eso es algo que esta comisión no va a hacer. Esto es algo que esta comisión desde el primer momento se comprometió a abordar el tema de una manera diferente. Y muestra de un botón, ya se dieron los primeros pasos de justicia transicional en nuestro país, ojo, 30 años después, desde el órgano judicial, que ahora es
un sistema que de verdad no está haciendo una justicia selectiva, sino que se están persiguiendo los delitos que se han cometido en contra de los salvadoreños. Y pues ahora también tenemos acá una comisión comprometida. Acá ustedes pueden ver a los diputados de la bancada CIAN, a nuestro diputado aliado, por cierto, colega del Departamento de la Libertad, Romeo Auerbach, que también tiene un compromiso grande para poder ver estos temas con la responsabilidad que se requiere. Y el único bando que existe en esta mesa es el pueblo salvadoreño, son las víctimas del conflicto armado, y es por ustedes que nosotros queremos hacer el mejor trabajo, llegar hasta las últimas consecuencias con todas las personas que dañaron tanto a nuestro país. Es por eso que hemos tomado la iniciativa de darle continuidad al estudio de la justicia transicional. Nosotros decidimos una etapa en la que ya se cumplió los primeros meses en cuanto a escuchar a diferentes organizaciones, a diferentes abogados, a diferentes conocedores del tema, para nosotros en esta comisión tener una referencia, un marco histórico del que se ha venido desarrollando el tema de la justicia transicional. Pero la siguiente etapa, que es justamente esta, y previo a la conformación de una mesa interinstitucional directamente con las víctimas, nosotros queremos y vamos a proponer en esta sesión el que podamos escuchar a diferentes instituciones involucradas en la elaboración del proyecto de ley de justicia transicional. Una ley evidentemente no va a resolver el problema directo, pero por ejemplo, nosotros ahora vemos que se ha reactivado el caso de los mártires jesuitas y por supuesto que creo que la mayoría de salvadoreños están satisfechos de que por fin se va a conocer la verdad y por tanto se va a hacer justicia. Cuando estos casos se den, va a ser más fácil reparar y va a ser más fácil garantizar la no repetición. Estamos entonces trabajando de manera articulada siempre para un fin principal, que son el pueblo salvadoreño. Entonces, vamos a iniciar a partir del próximo lunes una etapa en la que vamos a escuchar a diferentes instituciones y queremos que nos vengan a contar cuáles han sido esas limitantes que han tenido en torno a las víctimas del conflicto armado. ¿Por qué durante estos años atrás no se les resolvió? Es evidente que tanto en el gobierno ambos bandos estuvieron y tampoco les resolvieron. Al contrario, pareciera que siempre ponían los frenos necesarios para no resolverles. Y ahora vemos representantes de estas organizaciones como Cristosal y otros que lo único que hacen es lamentarse cuando realmente nunca le resolvieron a las víctimas. Sin duda vamos a tener acá también a las víctimas, pero nuestra idea no es revictimizarles. Cada vez que cuentan una historia, sabemos que les duele mucho recordar y revivir esos momentos tan crueles que se vivieron en aquellas épocas. Ahora lo que queremos es ver la manera de resolver. Y para eso necesitamos escuchar diferentes instituciones que nos vengan a abonar y nos vengan a decir cuáles son esas limitantes, cuáles son las proyecciones o cuál es el aporte que ellos pueden realizar al proyecto de ley que pensamos realizar en esta comisión. Así es que dejo abierto el micrófono para que ustedes puedan dar su aporte y que también puedan opinar de cuáles son esas instituciones que tomaríamos a bien invitar para la próxima sesión de esta comisión. Diputado Julio Marroquín. Sí, muy buenos días a toda la población salvadoreña. Un saludo especial a todos los que nos sintonizan y siempre teniendo en mente a todos los que nos escuchan fuera del país y que siguen el trabajo de la Asamblea Legislativa. A mí me gustaría pensar, hacer una reflexión, ¿por qué no fue tomado este tema de la manera tan seria como debió de haberse tomado cuando se hicieron los acuerdos de paz y cuando se suponía que debería el país dirigirse en una dirección de reconciliación? Es muy triste que las partes involucradas en el conflicto, en la guerra civil de nuestra patria, no tomaran la dirección de reconciliar la sociedad, de proveer los recursos para que nuestra juventud se integrara al área productiva, a la educación de esta patria y
fue todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Al parecer, los acuerdos de paz fue como el inicio de una carrera desenfrenada para ver quién de los actores principales del conflicto se apropiaban de los recursos del Estado, en vez de poner un fondo para restituir a las víctimas del conflicto, para hacer programas especiales que posibilitaran la integración de la sociedad, el restablecimiento del tejido social. Tuvieron que pasar décadas antes de que alguien con una visión diferente comenzara a pensar que no hay patria que se pueda reconstruir si nosotros no tenemos familias, si no tenemos esa parte esencial de la sociedad que son las familias que se necesitan para reconstruir el país. Y entonces ahora tenemos un programa extraordinario, increíble, por primera vez en la historia de esta sociedad, la reconstrucción del tejido social en nuestra patria. Cosas que debieron haberse hecho con los recursos que tenía el Estado, con los programas internacionales que se suponía iban a servir para esto, pero contrariamente a tratar de resolver los conflictos que generaron la guerra civil, se profundizaron. Y entonces yo creo que la población tiene que recibir un mensaje completamente claro. El mensaje que estamos enviando a toda la población, la bancada CIAN, es que nosotros no vamos a seguir haciendo lo mismo que se hizo durante 30 años, y es traer a nuestra gente que fue víctima a escucharla una y otra vez. Nosotros vamos a traer las instituciones que son esenciales para hacer un plan, un programa de restitución a las víctimas de este conflicto. Y ese es el camino que estamos trazando en este momento. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Marroquín. ¿Alguien más quiere el uso de la palabra? Diputado Samuel Martínez, después el diputado Romeo Auerbach y después el diputado Denis Salinas. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Pues esta Asamblea Legislativa no para. Anteriormente, los diputados, como lo dijo la Presidenta al inicio, esta comisión estaba totalmente casi parada, no se reunían. Ahora estamos trabajando de manera distinta, hemos sacado el trabajo legislativo que ellos tuvieron que haber sacado en estos meses. Nosotros ahora estamos trabajando de forma distinta, tomando con seriedad todos los puntos, todos los indultos, todo el tema que se ha trabajado en esta comisión, se le ha dado la diligencia necesaria. Y también estamos bastante contentos de que también otras instituciones empezaron también el camino de la justicia transicional en el tema de los jesuitas. Ahora nosotros también estamos trabajando en ese tema de la justicia transicional para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, pero no queremos tampoco revictimizar a las personas. Sabemos el dolor que causa sentarlos en una comisión y volverles a preguntar acerca de lo que les sucedió en aquel día del conflicto armado. Queremos decirle que como comisión al pueblo salvadoreño estamos trabajando, y la bancada CIAN siempre va a estar en el camino de trabajar para la población y por fin sacar las deudas históricas que las asambleas legislativas anteriores no saldaron. Así que para decirle al pueblo que nosotros vamos a estar siempre prestos a las necesidades que tengan en sus comunidades, en temas históricos como lo que es el conflicto armado, que no se le ha dado a 30 años después de haber terminado el conflicto armado, todavía seguimos nosotros viendo este tema porque no se le dio la relevancia necesaria en aquel tiempo. Agradecemos al presidente de la República que, como lo dijo don Julio Marroquín, ahora sí tenemos una reconstrucción del tejido social, poco a poco lo estamos haciendo. El país quedó totalmente destruido por gobiernos anteriores, por el tiempo de la guerra.
encontramos un gobierno que por fin está dando soluciones integrales a las necesidades de la población. Me acercaba siempre a la comunidad. Yo estuve el fin de semana en una comunidad indígena que también tuvo estragos de la guerra, y nos decían que por fin los gobiernos municipales, el gobierno central, el ejecutivo y los diputados están cerca de la población. Estamos tratando nosotros de escucharles sus necesidades y así darle nosotros cumplimiento para que por fin se le dé respuesta a deudas que de verdad son demasiado históricas. Así que quiero decirle a la población que la bancada no se detiene, seguimos trabajando en pro de la población salvadoreña, de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a seguir velando por sus necesidades. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Romeo Auerbach tiene la palabra. Y se incorpora la diputada Claudia Ortiz. Gracias, presidenta. Creo que es importante que la población, y sobre todo la población más joven, entre en un contexto de lo que estamos platicando este día. El 13 de julio del 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía. Esta nueva legislatura, cuando entramos en mayo, prácticamente tenía 5 años en ese momento la declaratoria de inconstitucionalidad. Digo 5 años para que la gente que nos está viendo entienda la importancia que Arena y FMLN le daban a este tema. Porque pasaron 2 legislaturas que se involucraron, que se vieron involucrados en ese periodo y no hicieron nada. De un evento que sucedió en 1993, la ley de amnistía. Curioso ver que, por ejemplo, ese año estaban naciendo varios de los diputados de Nuevas Ideas. Y el presidente tenía 11, 12 años, el presidente Bukele. Y otros que habíamos nacido un poco más atrás, pues es primera vez que somos diputados y digo yo, ¿y qué tenemos que ver con esto? Por supuesto vamos a responder porque es nuestro compromiso, es un compromiso de nación. Pero estamos corrigiendo cosas que otros no pudieron corregir porque simple y sencillamente no quisieron. Nunca les ha interesado la gente. Les ha interesado a ellos, porque la ley de amnistía no es, yo estoy viendo la definición de justicia transicional y habla que es un conjunto de medidas políticas y jurídicas que vienen a compensar daños masivos causados a la violación de derechos humanos. Pero la ley de amnistía era, protejámonos entre nosotros. Y la sala, como bien lo dice la presidenta, atinadamente declara inconstitucional esta ley, pero en la comparsa de los mismos de siempre, que Arena y FMLN, la otra sala estaba archivando el caso de algo que querían proteger, el caso de los jesuitas. Qué orgulloso me siento de lo que hicimos el 1 de mayo, porque en ese movimiento pusimos un fiscal general que ha ido a poner ese amparo a la sala también que pusimos nosotros, y le ha dado una oportunidad a la nación, a los involucrados, a que se reabra el caso y conozcamos de verdad. Yo creo que conocemos, yo digo que juzguemos, porque ¿cómo no vamos a conocer que para el caso de los jesuitas el único chivo expiatorio que está ahí metido es el coronel Benavides, pero no hizo eso a escondidas del alto mando de la Fuerza Armada, que el más alto funcionario del alto mando de aquel entonces era Alfredo Cristiani. Sí lo sabemos. La verdad que cuando decimos que queremos saber la verdad, creo que ya la sabemos o ya la intuimos. Queremos que se pueda inclusive hacer público, procesar o juzgar lo que se pueda procesar. Pero esto trae algo más. Hablaba de 1993 porque estamos hablando de que la definición de justicia transicional la vamos a hacer una buena ley, pero qué difícil misión, ¿verdad? Como no les importó por décadas, ¿cómo vamos a ir a buscar
¿cómo vamos a resarcir algún daño de personas que ya no están? Porque estamos hablando, solo esta ley de amnistía fue hecha hace 28 años, de un conflicto que ya había pasado con más de 12 años de anterioridad a 1993. ¿Qué tipo de Estado teníamos que no le estábamos queriendo resarcir daños a las personas? Porque imagínense alguien, si todos estos eventos andan por 40 años que ocurrieron, con solo que tuviera 5 años de edad un pobre niño en esa época de la guerra, si está vivo, pues, tiene 45. Pero lo vamos a hacer, porque nuestra misión es, aparte de hacer lo que estamos haciendo a la par, hacer cosas buenas por el país, hacer que camine el país, hacer que funcione, pero venir también a corregir la plana, y por eso tomaba en mi intervención, Presidenta, para que se sepa que estamos en un trabajo corrigiendo plana que no pudo hacer el ARENA y el FMLN. Y en el peor de los casos, después de un fallo de 5 años, no haber hecho nada. Y yo leo el fallo y habla más o menos que con algo de celeridad, ¿verdad? Dice la sala, que creo que no les importaba mucho lo que dijera la sala, eran sus cheros, ¿verdad? Pero celeridad después de 5 años. Yo creo, Presidenta, que en esta etapa que usted está informándonos que vamos a pasar, comparto con el diputado Julio, que no se va a volver también esto de que aquí hay 2 tipos de personas que pueden estar interesadas o involucradas. Hay muchos, recuerden lo que significó la guerra y la posguerra, era el negocio para mucha gente, inclusive hasta hace pocos gobiernos que la delincuencia estuviera alta era buena para tener empresas de seguridad privada. Todo va amarrado de la mano. Hay muchas empresas, hay muchas ONGs ahorita que se lucran de ese dolor de la guerra, todavía ahorita. Y también no vamos a revictimizar a la gente porque los vamos a tener aquí una y otra vez, que nunca se les ha resuelto, por cierto, para volverlos a ser víctimas. Creo que tenemos que tener el cuidado, sé que esta presidencia lo va a tener, diputada Santos, porque tenemos que tener el cuidado que la gente que se invite para este tema sea la gente única y exclusivamente que necesitamos como diputados para hacer una buena ley. Basta de ocupar a la gente que ya fue víctima, ya se le ocupó por décadas, y basta también de que otros intermediarios se sigan lucrando de esto, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado Romeo. Solo para remembrar un poquito de lo que mencionaba el diputado, justamente en 5 años no hicieron nada, porque venir y crear una ley de justicia transicional que lo seguía protegiendo, sobre todo, recordemos, fue una comisión política la que vio el tema de justicia transicional, cuando tenía que ser la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se crea una subcomisión política y dan una ley donde ¿quiénes participaron? El Chato Vargas, Nidia Díaz. ¿Qué querían? ¿Realmente hacer justicia o decir la verdad y reparar a las víctimas, o seguir protegiéndose y seguir con la impunidad? Porque ellos eran los mismos que cometieron esos crímenes de guerra y lesa humanidad. Por tanto, no hicieron nada, no hicieron absolutamente nada, más que burlarse del dolor de nuestra gente. Diputado Denis Salinas, tiene la palabra. Gracias, diputada. Buenas tardes, colegas diputados. Buen provecho al pueblo salvadoreño que nos sintoniza a esta hora de mediodía. Para mí, pues, es un orgullo estar nuevamente con un día más de trabajo en esta comisión. Felicitar de antemano al diputado Julio Marroquín, que está haciendo un gran trabajo con su experiencia, su historia que tiene en este tema. Nos viene y nos llena de mucha alegría que él esté acá participando con esos amplios conocimientos. Y ahora en día, que ya estamos retomando este tema que por muchos años, por muchas asambleas anteriores no lo habían tocado. Y ahora sí, pues estamos reconstruyendo el tejido social. Como lo dijo Julio, estamos reconstruyendo el tejido social para el pueblo salvadoreño, porque nos debemos al pueblo salvadoreño, porque trabajamos día a día por cada uno de ellos.
Con el sentido, diputada presidenta, de razón de invitar a instituciones que nos vengan acá a llenarnos de su historia y de conocimiento que tienen cada uno de ellos, yo quiero invitar, presidenta, y proponer al director de la DIGESTIC, al señor Juan Carlos Salamán Dueñas. Por el motivo, presidenta, que podamos discutir sobre la ley de justicia transicional, que es lo que estamos viendo actualmente, hoy en día, en esta comisión. Y de hecho yo noté un par de puntos para que él pues se tome nota para que pueda venir preparado. ¿Cuántos registros de víctimas del conflicto armado existen hasta la fecha, según la información que tenga DIGESTIC? ¿Cuáles fueron los criterios para inclusión en el registro de análisis cuantitativo de las víctimas, segmento de las mujeres, niños, hombres y rangos de edades de cada uno de ellos? Y por lo tanto quisiera que se tome a bien la invitación para que venga el director el próximo lunes 6 de diciembre a las 10 de la mañana. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Definitivamente DIGESTIC creo que es el único que tiene registros de las víctimas. Me parece un buen génesis para poder dar inicio a este estudio y si al final pues tomamos a bien como comisión y votamos a favor, pues es una muy buena opción la propuesta hecha por el diputado Salinas de traer a DIGESTIC para poder tener referencia de la cantidad, del número de víctimas, de los criterios que se tomaron en aquel momento. Recordemos que DIGESTIC tiene un censo desde el 2007, que muy probablemente pues tengamos como única referencia los datos de las víctimas que se encuentran registrados en dicho censo. Diputado Eric García, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Un saludo a nuestra población salvadoreña y creo que es además decir que esta bancada CIAN está trabajando día a día en hacer de esta Asamblea Legislativa un lugar donde se legisla para el bienestar y para los cambios que anhelamos como pueblo salvadoreño. Y en el mismo sentido, mi colega diputado Salinas, presidenta, yo quiero hacer la propuesta de invitación para la Procuraduría General de la República, que la preside la licenciada Miriam Aldana, para que venga y nos explique desde la perspectiva de la Procuraduría cuál ha sido el acompañamiento de las víctimas y cuál es la propuesta técnico-jurídica que tienen, ya que ellos son los que se han encargado de el acompañamiento y seguimiento de los casos de miles de salvadoreños que fueron víctimas de las atrocidades que dejó el conflicto armado y pues tener también cuál es su valoración y propuesta, presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Se toma nota ahí. También es importante conocer esta recordemos que el estudio que estamos realizando la primera etapa fue para escuchar y ver el contexto histórico, político, de cómo se dieron las situaciones, el aporte jurídico que también se nos hizo por parte del licenciado Pedro Martínez y otros actores que en la historia pues era importante que esta comisión tuviera conocimiento sobre lo que sucedió en aquel momento. Ahora el estudio es precisamente para poder darle continuidad a la elaboración del proyecto de ley de justicia transicional, es decir, todas las instituciones que en adelante vengan van a darnos el aporte técnico o el aporte que a nivel de su institución competa para poder nosotros realizar una ley justa y transparente. Si hay alguien más, diputada Ortiz. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, colegas diputados y a la población que nos sintoniza. Bueno, en el sentido de lo que estamos discutiendo en este momento, de proponer próximos invitados para continuar con el tema, bueno, celebro que estamos dando ese paso en la comisión.
Yo quisiera ratificar, en primer lugar, las propuestas que he presentado anteriormente a esta comisión y también el 18 de octubre, cuando presentamos criterios sobre las instituciones o organizaciones que creemos que deberían participar, me permito leer la propuesta que hice en ese momento y creemos que las asociaciones u organizaciones que participen deben tener como fin, o uno de sus fines, la representación de las víctimas, pero no debe excluirse por ningún motivo aquellas que, y cito los criterios, que representen a víctimas o que sean asociaciones directamente de víctimas, ¿verdad? 2, que hayan judicializado casos en representación de las víctimas del conflicto armado e incluso las víctimas y asociaciones u organizaciones que representaron a víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos 6 criterios hablan de tener una experiencia, de haber acompañado a las víctimas o de ser asociaciones directamente de personas afectadas en sus derechos humanos durante el conflicto armado. Y en ese sentido, siendo un poco más específica, Presidenta, quisiera proponer este día 3 organizaciones que pueden hablar muy bien de este tema y que podrían darnos luces sobre qué es lo que las diferentes personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos o sus familias podrían tener. En ese sentido, quisiera proponer a la Asociación Pro Búsqueda, una asociación reconocida que ha trabajado por la reunificación de la familia durante el conflicto armado, pero que también ha acompañado a las víctimas y trabaja directamente con ellas. También quisiera proponer al Comité de Presos y Presas Políticos de El Salvador, personas que fueron violentadas en sus derechos humanos durante el conflicto armado y que tienen muchísimos años de estar asociados para luchar por sus necesidades, por sus intereses. Asimismo, quisiera proponer al Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos en El Salvador, CODEFAM. Y creo que también es importante que se inviten a los comités de madres, que fueron colectivos de mujeres que sufrieron en ese momento del conflicto armado muchísimas vejaciones para sus familiares, sus hijos, sus parejas, y que tienen mucho que decir en esta comisión. Considero que hay muchísimas formas de entrevistar a las víctimas sin necesariamente preguntarles qué fue lo que le pasó, hacerlas vivir de nuevo ese momento, menos que ellos estén dispuestos a hacerlo. Creo que más bien lo que debemos preguntar es ¿qué quiere, qué necesita del Estado? ¿Cómo se vería usted satisfecho o satisfecha en sus aspiraciones de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición? Creo que esa es la misión de esta comisión. Esas son mis propuestas, Presidenta, y no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar también este esfuerzo que es del ISDEMU, que creo que es una institución que está haciendo un ejemplo de acción de reparación, contando las historias. En el marco del Día Internacional para Combatir la Violencia hacia las Mujeres, ISDEMU presentó este libro Altares, que son las historias de las mujeres que vieron todas esas barbaridades durante la masacre del Mozote. Este es un ejercicio de contar la historia sin victimizar también y de darle realce a la voz de las víctimas. Nuevamente yo quiero hacer en esta comisión el llamado a que, si bien es cierto, es importante llamar a las instituciones del Estado porque son quienes van a implementar esta ley, pero recordemos el principio que las víctimas están al centro y yo espero que esta comisión tome a bien las propuestas que he presentado porque son, después de un trabajo de búsqueda, de un trabajo técnico de parte de su servidora y del equipo de trabajo también, hemos encontrado estas organizaciones que representan verdaderamente los intereses de las víctimas, que son formados por víctimas y que tienen un gran caminar en este tema de la justicia transicional. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputado Walter Cotto. Muchas gracias, Presidenta. Perdón. Diputado, sí, tiene uso de la palabra, luego el diputado Walter Cotto, perdón. Buenas tardes, Presidenta, colegas diputados. Un saludo a todas las familias de El Salvador, bueno, de nuestro departamento también de Cuscatlán.
familias y amigos de miles de voces que están en el olvido pidiendo justicia, quiero traer a la memoria a uno de los grandes líderes, personas de San Pedro Pulapán, como lo es Paz Ramírez, un gran hombre que fue víctima de esta realidad y que aún sigue callada esperando justicia. Solo el que olvida su historia está condenado a repetirla, dice un dicho. El Salvador, un pueblo con grandes héroes que siempre han luchado por un gran ideal, sacar adelante a El Salvador. La verdadera justicia solo logra estando en la verdad, y la verdad no se logra maquillando el dolor de la historia, como lo hicieron los traidores del pueblo salvadoreño por más de 30 años, que solo buscaban defenderse, tapar los verdaderos hechos de la historia. Quiero de una manera muy especial felicitar a esta comisión que está haciendo un gran trabajo, un trabajo que va en sintonía con lo que el pueblo salvadoreño está pidiendo, especialmente aquellas voces que están exigiendo, pidiendo justicia y que han sido abandonadas. Felicitar también a nuestra bancada CIAN porque tiene ese compromiso con nuestro pueblo salvadoreño. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Andrés Muñoz, quien está en sustitución del diputado Jorge Castro. Diputado Walter Cotto tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos los compañeros, colegas de esta comisión y en especial al pueblo salvadoreño que está sintonizándonos y aquellos que están almorzando, provecho, ¿verdad?, en este momento. Yo sí quisiera, previo a dar mi aportación, Presidenta, los actos de corrupción actualmente también sí tienen que seguirse persiguiendo, y el tema de no trabajar en esta Asamblea Legislativa también creo que es una práctica que debemos debilitar y a la vez debemos terminar por completo. En ese sentido, Presidenta, previo a hacer mi fundamentación, si en su caso el diputado Ricardo Ernesto Godoy no ha presentado la justificación correspondiente con el objeto de no presentarse a esta comisión, ni ha presentado en su caso el suplente correspondiente, creería que sería importante que se le aplicase el artículo 19 en relación con el 41 del RIAL, en el sentido de que se le haga un descuento correspondiente, porque debemos que nosotros terminar por completo con esas prácticas y debemos trabajar en esta Asamblea Legislativa. Así también todos debemos estar en la hora correspondiente en este lugar, ¿verdad?, que es, sin lugar a dudas, respeto para los que nos pusieron en este lugar. Después de esto, sería como importante hacer mención con respecto a este tema que ustedes muy bien están tocando, ¿verdad? Y es, no basta simplemente con el hecho de llamar a esta comisión a ciertos personajes, sino que es importante ir nosotros teniendo los sustentos o las bases correspondientes. Por ejemplo, ¿qué vamos a entender por víctima? ¿Quiénes van a ser las víctimas como tal? ¿Cuál es el cúmulo de personas que se tiene o se ha podido establecer? Y creo que lo dicho por el compañero diputado Salinas, creo que ha sido más que importante, porque tenemos que tener un parámetro nosotros de ciertas personas para poder identificar las víctimas como tal, ¿verdad? En ese sentido lo veo con mucho agrado y creo que es lo correcto. Y no solamente es a ellos, en próximas oportunidades se puede verificar cómo el Estado va a asumir económicamente, pecuniariamente esta responsabilidad, que si bien lo ha manifestado el diputado Auerbach, que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver, pero tenemos que resarcir los daños que estas personas tuvieron porque los partidos tradicionales, lamentablemente, y sus apéndices nunca estuvieron realmente con el deseo de querer ayudarles a las personas correspondientes. Termino con lo siguiente, y es una pequeña aportación que quiero manifestar. En el derecho, normalmente en cualquier audiencia correspondiente, independientemente de la naturaleza que fuese, esta sea civil, de familia o en materia penal,
normalmente se cometía anteriormente el error de que a una persona a quien le había cometido un hecho delictivo o había pasado una circunstancia difícil en su vida, la llamaban en diferentes etapas del proceso. Y era muy difícil para las personas que han recibido ese ataque a su integridad física, a su integridad moral, ética, entre otras, el poder estar día o constantemente dar la situación, cómo suscitaron los hechos. Es dañino plenamente para la parte psicológica, cognitiva de cada uno de los jóvenes que en aquel momento recibieron. Más, imagínese usted aquella madre que por alguna razón perdió un hijo y estarla trayendo constantemente a recordar tal circunstancia es dañino para ellos. Y yo creo que los diputados con antelación siempre pusieron a estas personas y las traían a las comisiones simplemente con un objeto netamente de querer sacar raja política y decir vamos a hacer algo por ellos, pero nunca lo hicieron. Y yo sí quisiera llamar la atención a esta comisión que nosotros no caigamos en ese error. No digo con esto, y no se vaya a malentender, que no los traigamos en su momento correspondiente. Lo que sí no creo que sea producente es que se traigan de manera reiterada. Creería yo que ahí podríamos cometer nosotros en revictimizarlos, no una, ni otra, ni dos veces, ni tres veces, sino que revictimizarlos las tantas veces que los han traído a esta comisión sin hacerles mayor nada. No podemos cometer una victimización secundaria o una doble victimización al traerlos constantemente. Y yo creo que en ese error se puede caer en esta comisión, presidente y compañeros, colegas, de traerlos constantemente, simplemente con el objeto de mostrarlos y sin hacer mayor cosa. Yo creería que ahorita no podríamos caer en esa circunstancia. Por eso yo disiento mucho el hecho de querer traer a las personas simplemente por vendetta política o por llamar al sensacionalismo. No es eso el momento. Creo yo que las personas que en su momento se llamen y que tengamos claridad que son víctimas y que han recibido, ¿verdad?, este atropello con respecto a sus derechos humanos, sin lugar a dudas se traigan, pero disiento que habrá cuestionamientos que va a ser necesario recordar las cosas. Es imposible decir, vamos a traer aquí y ahora vamos a hacer un cuestionamiento, vamos a hacer unas preguntas sin que ellos se recuerden realmente de lo suscitado. Eso es no creíble, pues. Yo creo que nosotros tenemos que ser más formales, y más conscientes y más humanos. Y traigamos a las personas en el momento adecuado y no estarlas revictimizando, ni a las madres, ni a los padres, ni a los hermanos que perdieron en estos sucesos tan complicados a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Entonces yo sí quisiera que fuésemos más humanos y no utilicemos esto simplemente para agarrar réditos políticos. Solamente, presidenta. Gracias, diputado Walter Cotto. Diputada Zuny Cedillos tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. Y asimismo también un saludo muy especial al pueblo salvadoreño que le está dando sintonía a esta sesión de comisión. Como Comisión de Justicia y Derechos Humanos estamos comprometidos en cumplirle a la población. Es necesario escuchar las instituciones pertinentes para una verdadera justicia, para crear una ley que pueda ser aplicable. No es necesario, ya lo establecían también el diputado Walter Cotto, revictimizar, sino porque esto también genera un daño psicológico, sino también, bueno, por ahorita es necesario escuchar a las instituciones, ya que ellos pueden brindar aportes para una verdadera ley que pueda generar justicia. Me parece excelente las dos propuestas, como es la de Digestix, que sabemos que contiene un registro de personas desaparecidas, y así también, presidenta, la Procuraduría General de la República, en relación también al acompañamiento de las víctimas
y las propuestas que estas puedan generar técnico-jurídicas. Gracias. Gracias, diputada Sunice Díaz. Yo quisiera que también el pueblo salvadoreño recordara, y es que muchos personajes políticos se reunían para planear quitarle la vida a los salvadoreños, para hablar de cuál iba a ser el próximo ministro de Seguridad, con pandilleros, para socializar cuáles iban a ser las políticas públicas de seguridad en el país. Puros negocios por intereses personales, por intereses de poder que excluían a los salvadoreños como tal. Y es que hago esta comparación porque ahora muchos funcionarios, muchas instituciones vienen a esta Asamblea Legislativa. Y ojo, justamente hoy veía el tuit de nuestro jefe de fracción, Cristian Guevara, y es que él decía, vamos a aprobar el presupuesto general de la nación sin darle un solo centavo a las ONG fachada. Acá tenemos al diputado Romeo, que forma parte de esa comisión especial, y creo que es un gran paso que ha dado nuestro país el poder dejar de financiar a ONGs que lo único que hacían es ser herramientas de los partidos políticos para hacer lo que ellos querían. Y todavía vemos ahí un par que están tratando de desestabilizar. Desde el primer momento hablamos de que las organizaciones, aquellas verdaderas organizaciones que representan a las víctimas del conflicto armado, son parte esencial de este trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Siempre lo dijimos, lo sostenemos. Pero lo cierto es que, ¿cuántas veces les escucharon? ¿Cuántas víctimas? Y a mí no se me va a olvidar, el diputado Samuel Martínez me dice siempre, hay víctimas que se acercan a mi persona y me dicen que ni siquiera conocen que otras organizaciones los representen. Hay miles de víctimas del conflicto armado que ni siquiera saben que otros lo están representando. Y qué bien que han hecho un trabajo durante 30 años para representar a las víctimas del conflicto armado. Y qué mal por las víctimas que durante 30 años no les resolvieron. Me imagino que muchas, no todas, ojo, muchas de estas organizaciones durante 30 años han vivido de eso, de ese lobby internacional y de financiamientos o de apadrinamientos oscuros que les han dado a fin de no resolverle a las víctimas del conflicto armado. Lo he dicho y lo voy a sostener siempre. Esta comisión está comprometida con las víctimas del conflicto armado. Qué bueno aquellas que han hecho una representación, se han tomado el tiempo ad honorem por 30 años acompañarles. Muchos se sienten desilusionados y dicen, a ver si ahora por fin hacen algo. Esas palabras a mí me causan tristeza, que una víctima del conflicto armado te diga, a ver si ahora de verdad hacen algo. Duele que después de 30 años lo digan, porque el Estado salvadoreño tenía la obligación, la Asamblea Legislativa tenía la obligación de poderles resolver, pero lo único que ha sucedido es que se han burlado de ellos, los han sentado, los han tenido acá, los han ido a buscar, han hecho entrevistas. Qué bueno que en un libro se plasme aquellas situaciones que se vivían. Giovanni Galeas nos entregaba el otro día uno de ellos, en donde recordemos que una de las víctimas se sentó aquí en la comisión y le dijo, ustedes abandonaron a su gente, ustedes no hicieron nada, porque en esa mesa se encontraban las personas que habían sido parte de esos crímenes de guerra. Eso es lo que sucedía antes. ¿Y qué pasó con esas víctimas? ¿Qué pasó con todas aquellas que ni siquiera sabemos que existen? Porque el alcance de las organizaciones tal vez no es tanto, o el interés de que tengan un alcance mayor no lo es. Por eso es que ahora, y quiero que de verdad esta población tenga claro, que no nos sentamos ni nos reunimos con funcionarios para negociar la muerte de los salvadoreños como lo hacían en las legislaturas pasadas o en los gobiernos pasados. Aquí estamos hablando de resolver de verdad, de trabajar de verdad. Cada lunes esta comisión tiene la responsabilidad de sesionar. Pronto haremos una iniciativa con la bancada CIAN
para reformar la ley de cursos de gracia, porque hasta de eso se aprovechaban. Los indultos. ¿Ustedes creen que el indulto del coronel Benavides no fue preparado específicamente para un canje o una negociación política cuando quienes de verdad habían sido afectados eran los salvadoreños? Y qué bien que la Corte ahora determine que las verdaderas víctimas es el pueblo salvadoreño. Porque miren, de asociaciones e instituciones tenemos. Ahí estaba la UCA diciendo y haciendo cada noviembre el Festival de la Verdad, cantando y gritando sobre aquellos mártires jesuitas con todas las fotos. Pero también estaban pidiendo que por favor le conmutaran la pena al coronel Benavides y estaban pidiendo el indulto. ¿Cómo es esa hipocresía? Y eso se la tienen muchos. Y eso es lo que se ha determinado. Y qué bueno que la Fiscalía tomó a bien reabrir ese caso. Y qué bien también por la sala que decidió determinar que el pueblo salvadoreño es la verdadera víctima. Porque entonces todas las instituciones se van a llenar la boca de hipocresía diciendo que representan a unos y a la vez tomando acciones donde quieren defender a los que de verdad asesinaron y fueron los autores directos de estos crímenes de guerra y lesa humanidad. Eso es lo que esta comisión no quiere, cometer el error de que aquí vienen a decir una cosa y afuera dicen otra o hacen otra. No, señores, hoy sí estamos enfocados en el pueblo salvadoreño. Y que me perdonen si algunas instituciones, algunas organizaciones se sienten mal. Pero ¿cuántas veces de verdad le resolvieron a las víctimas del conflicto armado? Después de 30 años, recordemos que también ustedes incluso pueden ser víctimas de las negociaciones oscuras de las dos partes que estaban a favor de seguir con la impunidad. Eso es lo que esta comisión no va a hacer. Y respeto la postura del diputado Walter Cotto al decir, esta comisión es seria en dar el tratamiento. Y recordemos que aquí no hay ningún bando, ninguno, ni siquiera el diputado que no vino a trabajar ahora, que representa al Partido Arena, que ya en ocasiones ha manifestado que también está a favor de las víctimas y de no seguir con la impunidad. Ninguno de los diputados que integran esta mesa formamos parte del bando, donde eran parte de los hechores y de los autores directos de los crímenes de guerra y lesa humanidad. Ahora, y no me voy a cansar de decirlo, son ustedes, pueblo salvadoreño, víctimas reales del conflicto armado, por los que vamos a velar y por quienes queremos legislar. Quisiera llevar a votación las diferentes propuestas y, por favor, tenemos la primera hecha por el diputado Denis Salinas de invitar a Digestic al director Juan Carlos Salmán para las 10:30 de la mañana el próximo lunes 6 de diciembre. Quienes estén a favor de dicha invitación, por favor, votemos. Se da por aprobada dicha invitación. Por favor, licenciada, procedamos a hacer la invitación indicada. Tenemos la propuesta del diputado Eric García de invitar a la Procuradora General de la República, Miriam Geraldina Aldana, para las 12:30 de la tarde, el día 6 de diciembre del presente año. Los que estemos a favor, por favor, votemos. Se da por aprobada dicha iniciativa y también tenemos la propuesta de la diputada Claudia Ortiz de invitar a las organizaciones pro búsqueda, presos y presas políticos del Salvador y CODEFAM, familiares de víctimas del conflicto armado. Quienes estén a favor de dicha propuesta, por favor, votemos. Para tal petición no hay resolución. Y cabe mencionar y también agradecer siempre el interés de la diputada Ortiz por traer a las organizaciones, que no es que esta comisión no quiera traerlas. Vamos a tenerlas acá. Imagínense qué bien va a ser cuando no les estemos diciendo y preguntando, cuando por 30 años les han preguntado qué necesitan. Es puro sentido común saber lo que necesitan. Ya nos hemos instruido en diferentes ocasiones por diferentes medios de qué es lo que ellos han vivido, del dolor que ellos han sentido. Qué bonito va a ser cuando nos sentemos y les digamos, miren,
no hemos seguido una agenda política en lo absoluto para esta ley. Y les tenemos estas propuestas y queremos que ustedes sientan que por primera vez a las víctimas del conflicto armado sí se les está tomando en cuenta de verdad y sí se les va a resolver. Si nadie tiene algo más que agregar en el punto número 5, damos por cerrada dicha sesión y muchas gracias al pueblo salvadoreño que nos ha acompañado en esta comisión. Feliz tarde.